Buenos días, compañeros. Estamos ante la tercera emisión de la clase de Introducción a las Ciencias Jurídicas. Sigo teniendo el gusto de poder estar aquí nuevamente con ustedes y pues ahora, como podrán escucharme, un poco pues con síntomas, molestias, ¿no? Del cambio de temperatura tan brusco que hemos tenido en los últimos días, que pues bueno, me disculpo por si llego a interrumpirme, no sé, un estornudo o mi voz se escucha diferente o no se escucha muy audible. Nuevamente, una disculpa. Ahora sí que me ha atacado el, pues, estos síntomas. Tengo como un poco de gripa, se me escucha luego en la voz. Así que, pues, si llego a estornudar, así, interrumpir o algo, nuevamente discúlpenme. Pero bueno, esto tiene que continuar, esto tiene que seguir. Muy bien, vamos a seguir con la tercera sesión. Nos quedamos aquí justamente en generalidades del derecho. Vamos a verlo rapidísimo para que vayamos acorde. Habíamos visto las generalidades del derecho, de las cuales encontramos en su clasificación, según la cosmovisión, según cómo trabajaba en conjunto, y vemos el derecho objetivo, el subjetivo y el positivo. Recordemos que el objetivo era el conjunto de normas físicas, ¿no? La constitución, leyes, normas, códigos, lo que justamente está en formato físico está el derecho. Sabemos que el derecho tiene una parte que es subjetiva y objetiva, y la parte del derecho objetivo se encuentra plasmado en documentos o en legislaciones, como las que acabamos de enunciar. El derecho subjetivo son todos aquellos derechos en donde emanan esas normas. Digamos que es todo lo que no se ve, la sustancia que engloba todo lo que está en el formato físico. Esto es, la Constitución, si bien sabemos que físicamente es un documento, un compendio de artículos en donde manifiestan nuestros derechos. Perfecto, de ahí tenemos derechos objetivos. Pero el derecho subjetivo es la sustancia de la norma, es el significado. Ok, la Constitución es un documento con artículos de nuestros derechos, pero el derecho subjetivo va a ser el estudio de esos artículos para que tú ejerzas ese derecho. Recordemos que a veces los derechos no pueden ser palpables, no pueden ser físicos, siempre son subjetivos, pero eso no quiere decir que no estén ahí presentes ni que se respeten. Esto es que se le denomina derecho subjetivo. Y el derecho positivo va a ser aquel derecho que va a estar eh, por el simple hecho de que vivamos, por el simple hecho de que somos concebidos, automáticamente recibimos derechos que no son renunciables, que no podemos transferirlos, derechos que son únicos, universales, en los cuales el derecho positivo entra con el derecho natural. Esto es, como ya lo había comentado, es cuando por el simple momento de nacer adquirimos y cuando fallecemos dejamos de percibir derechos. Tenemos el derecho vigente, ser aquel conjunto de normas jurídicas que en un lugar y tiempo determinado el Estado impone como obligatorias. Es aquel que no ha sido derogado ni abrogado. El derecho vigente va a ser aquella normatividad, aquellas decisiones, aquellas legislaciones que realiza el Estado, que en este caso realice el poder legislativo, va a ser el poder judicial o el poder ejecutivo, perdón, mediante normas en las que no pueden dejar de surtir efecto, al contrario, son las que actualmente tenemos en vigencia y las que podemos utilizarlas para cualquier situación. Uno de los ejemplos, como lo comentamos al principio, la Constitución es parte del derecho vigente, puesto que en toda la historia de su creación ha estado con vigencia sin interrupción. Derecho natural, también llamado iusnaturalismo, es una teoría ética y un enfoque filosófico del derecho que postula la existencia de derechos del hombre fundados en la naturaleza humana, universales, anteriores y superiores o independientes
al ordenamiento jurídico positivo y al derecho fundado en la costumbre o derecho consuetudinario. El derecho natural es el ordenamiento jurídico que nace y se funda en la naturaleza humana, no debiendo su origen, por tanto, a la voluntad normativa de ninguna autoridad, como ocurre en el derecho positivo. Si bien en el derecho positivo, el derecho se le impone, el Estado le impone al ciudadano. Un ejemplo, derecho natural. El derecho natural lo recibimos por el simple hecho de ser concebidos. Bien, eso también entra un poco que ver con el positivo, pero no nos vamos a confundir. El derecho natural es por el simple hecho de recibir la concepción o de ser concebidos, tenemos el derecho a la vida, primeramente. El derecho a la vida, el derecho a recibir los alimentos para nuestra subsistencia o cualquier medio para que tengamos la misma. Ahora bien, eso sería como derecho natural. Pero ¿qué sería derecho positivo que nos impusiera el Estado? Pues como derecho positivo se encuentra que estemos obligados a darnos de alta o como le dicen, a registrarnos ante el registro civil, darnos un acta de nacimiento. Bajo este sistema, el derecho positivo es el que el Estado impone derechos eh, al gobernado, al ciudadano, a la persona que esté en el gobierno, ¿no? En el que esté ostentando como ciudadano. Si entendimos que el natural es por el simple hecho de nacer, adquirimos, adquirimos derechos, no pasa naturalmente, la vida, y por derecho positivo es un derecho que el Estado nos impone, que esto es que estemos pues sí, registrados, porque una vez que tengamos ya el registro de nuestro, pues de nuestro nacimiento, desde ahí empezarán a correr otros tipos de derechos, ¿vale? Derechos como cuáles, derechos en la cuestión familiar, puesto que como vemos la entroncación filial de un hijo con su padre, pues primeramente lo vemos con el acta de nacimiento, ¿no? Desde que le dan los apellidos, desde que se le hace un reconocimiento oficial y legal al menor. Entonces eso es parte del derecho natural y derecho positivo. El derecho adjetivo es el derecho de forma, es decir, constituye el conjunto de normas y principios que tienden especialmente a regular las relaciones jurídicas, poniendo en ejercicio la actividad judicial, comprendiendo las leyes procedimentales y de enjuiciamiento. Contiene las normas que regulan la utilización de los aparatos del Estado que aplican el derecho procesal, como el que contiene las normas adjetivas. Los códigos procesales, como el Código de Procedimientos Civiles, Código de Procedimientos Penales, etcétera, contienen las normas clasificadas como adjetivas. Se le denomina derecho adjetivo a todo aquel normatividad o aquella norma que imponga un proceso para llevar a cabo algún juicio. Cuando hablásemos de derecho adjetivo, nos estaremos dirigiendo a toda aquella normatividad que designe un proceso. Puse como ejemplos Código en Procedimientos Civiles, Código de Procedimientos Penales, toda la cuestión que nos hable de procedimiento, de cómo llevar a cabo el derecho, se le denomina derecho adjetivo. Derecho sustantivo es el derecho de fondo, que consiste en el conjunto de normas jurídicas de diverso linaje que establece los derechos y obligaciones de las personas. Es la esencia de la norma jurídica o la definición de la acción del hombre regulado en un código sustantivo, denominado Código Penal, Código Civil. Toda la cuestión de derecho sustantivo se va a relacionar con normas que tengan solamente el reconocimiento de los derechos y obligaciones. Ojo, la diferencia de estos dos es que en el adjetivo es aquel que va a otorgarnos las formas de cómo llevar a cabo un proceso. Hablamos del procedimiento. Y el sustantivo va a ser aquel en donde la normatividad viene para el reconocimiento de un derecho o de una obligación, como cuáles. Hablemos en la cuestión de derecho adjetivo y sustantivo en el ámbito civil. Me gustaría mostrar el ejemplo fácil, un juicio sucesorio, un testamentario. Este tipo de juicios son cuando pues nuestro padre, nuestro familiar, que era dueño, que era propietario de un inmueble, vamos a usar el ejemplo, fallece y no deja testamentos, pero sí tiene hijos.
se abre un juicio denominado juicio sucesorio intestamentario, a fin de que todos los herederos acudan al juicio para imponerse según su interés y para que representen y sea repartido toda la masa hereditaria que dejó el de cuyos o la persona autora de la herencia en su posterior fallecimiento. Es ahí que, primeramente, ¿cómo vamos a identificar este juicio? O sea, ¿dónde encontramos específicamente este juicio? Pues en el derecho sustantivo. ¿Y cuál es ese derecho sustantivo? En el Código Civil para el Estado de Puebla. En ese código para el Estado Civil del Estado de Puebla, ahí nos va a reconocer qué derechos tenemos y qué obligaciones en el ámbito civil. Claro está. Si tú tienes un diferente ámbito, pues puedes buscarlo ya sea en el civil, en el penal, en el mercantil, etcétera. Entonces, ¿cómo buscamos este juicio? Lo buscamos en el derecho sustantivo, específicamente en el Código Civil, porque ahí nos está reconociendo qué derechos tenemos y qué obligaciones para realizar actos jurídicos. Ahora bien, el derecho adjetivo, en el mismo caso. Una vez que yo ya tengo identificado en mi Código Civil lo que es o lo que se le denomina juicio sucesorio intestamentario, viene la siguiente pregunta. ¿Cómo voy a promover? ¿Qué requisitos o qué formalidades necesito para llevar a cabo este juicio y lograr el éxito? Pues nos vamos hacia nuestro derecho adjetivo. Específicamente vamos a buscar, obviamente, si estamos hablando del ámbito civil, buscamos el código de procedimientos en la misma materia, que en este caso es el civil para el Estado de Puebla. Este derecho adjetivo nos va a ayudar para observar cuáles son los procedimientos y requisitos y formalidades para llevar a cabo dicho juicio. Son dos cosas diferentes, derecho subjetivo y el adjetivo. Bien, sustantivo, identificar derechos y obligaciones y adjetivo, llevar a cabo el proceso. Vamos. Derecho público proviene del latín publicum ius, derecho que atañe a las cuestiones públicas. El derecho público, se compone del conjunto de normas que regulan el ejercicio de la autoridad estatal, determinada y creando el órgano competente para ejercitarla, el contenido posible de sus actos de autoridad estatal y el procedimiento mediante el cual dichos actos deben realizarse. Y el derecho privado proviene del latín privatum ius, aquel derecho concerniente a los participantes. Se entiende por derecho privado el conjunto de normas que regulan las relaciones jurídicas entre personas que se encuentren legalmente consideradas en una situación de igualdad, en virtud de que ninguna de ellas actúa en dichas relaciones investida de autoridad estatal. Y aquí empezamos ya a ver un poquito de derecho público y privado en la cuestión de introducción. El derecho público, grandes rasgos, compañeros, va a ser aquel derecho donde va a estar regulado por el Estado hacia los ciudadanos. O sea, va a haber ramas del derecho que van a estar estrictamente ligadas hacia el Estado, como cuáles, y lo vamos a explicar más adelante. Tales como el derecho administrativo, el derecho agrario, el derecho fiscal, el derecho penal. Todas estas ramas del derecho público van a ser las que la máxima autoridad sea el Estado y que nosotros recibamos esa parte del derecho como ciudadanos. Aquí podemos ver que en esta parte del derecho público identificamos como nuestra máxima jerarquía a el Estado. ¿Cuál es la diferencia del derecho privado? Pues el derecho privado va a ser el derecho de gentes, va a ser el derecho en el que los interesados puedan desahogar sus situaciones, desahogar sus juicios, sus intereses, tales como el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho internacional privado, en el que solamente los terceros interesados o las personas que estén interesadas, llamémosle personas privadas o personas que quieran realizar alguna actividad jurídica que no tengan nada que ver y que estén en igual de circunstancias, pues a este se le denomina enramado del derecho privado. Derecho consuetudinario, dice es la expresión de la norma jurídica a través de la conducta de los hombres integrados en la comunidad como expresión espontánea de derecho, se contrapone al derecho legislado o derecho escrito, que es la expresión reflexiva de la norma.
La norma consuetudinaria costumbre es, pues, norma de conducta que observándose una conciencia, con conciencia de que obliga como norma jurídica, es tan obligatoria como la contenida de un texto legal. El origen de la norma consuetudinaria o costumbre jurídica se encuentra en los usos o prácticas sociales cuando la comunidad considera que el cumplimiento de un uso hace peligrar el orden convivencial. Se transforma el uso en norma consuetudinaria y jurisprudencia. Aquí es uno de los pilares máximos acerca del derecho, puesto que el derecho consuetudinario, compañeros, nos va a ayudar para la creación y regulación de las normas como las conocemos. El derecho consuetudinario nos va a ayudar a ejercer actividades jurídicas para el establecimiento de normas. Normas que tienen que tener un proceso legislativo, mismas que el Poder Legislativo se encarga de realizar para poder promulgar las leyes en nuestro país. Ahora bien, ¿cómo surge un poco el derecho consuetudinario? Como lo vimos en el segundo párrafo, la norma consuetudinaria o costumbre. Hay un proceso que se le denomina jurisprudencia, en la cual la jurisprudencia, para que pase a ser ley, se necesitan por lo menos 5 casos que lleguen a la Suprema Corte, obviamente que sean casos similares y que en cada uno de esos tenga 5 votos a favor o 5 sentencias favorables, ya que si en alguna de estas sentencias llega por lo menos a ser una sentencia en sentido negativo, no se puede llegar a llamar jurisprudencia, pero si estas sentencias llegan a lograr estas 5 favorables sentencias, entonces ese caso que engloba esa jurisprudencia automáticamente se vuelve ley para la promulgación de la misma, ya sea para poner una nueva o reformar algunos artículos. Derecho estatuido es el derecho impuesto por el poder público en forma escrita y en cierto modo solemne. Tiene como definición básica determinar de forma precisa cómo debe ejecutarse determinada actividad. Son preceptos jurídicos y por ende repútense obligatorios los aprobados por ambas cámaras, sancionados por el Ejecutivo y publicados en el Diario Oficial desde la fecha en el acto de la publicación o en otra norma se indique. Esto quiere decir que cuando las reglas o leyes que formula el poder público no entran en vigencia son ineludibles para la sociedad humana. El derecho estatuido simplemente es el derecho escrito. Las promulgaciones que hace el Poder Ejecutivo en el periódico oficial de la Federación que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se le denomina derecho estatuido. Todos aquellos boletines, periódicos, artículos relacionados con actividades jurídicas se les denomina derecho estatuido. Derecho vigente es el que se encuentra en vigor dentro de un ámbito territorial determinado y que es el Estado considera obligatorio, se opone al derecho que alguna vez vigente, posteriormente fue derogado o abrogado. De nueva cuenta, aquí hablamos del derecho que está vigente en nuestro país, perdón, derecho que está previsto para ser utilizado y ejercitado en la actualidad. El derecho canónico es descrito como una disciplina de tipo jurídica que se encarga del estudio, análisis, además de la regulación jurídica de todo lo concerniente a la Iglesia Católica. Este se basa en una serie de normas, principios y procedimientos para realizar esta regulación. De acuerdo a su etimología, el término derecho canónico deriva del griego canon, que quiere decir norma, regla o medida, por lo que hace referente directa al grupo de leyes que rigen la Iglesia en la católica. También se ocupa de normalizar o regularizar el comportamiento y las actividades que realizan sus miembros en relación a las comunidades. A grandes rasgos, compañeros, el derecho canónico va a ser aquel que rija la actividad católica, la actividad religiosa, en el que, si nos vamos a su aplicación, sabemos que esta Iglesia Católica, su organización la mantiene hasta el frente o hasta el poder el Papa, que es el cual tiene su residencia en el Vaticano, en Italia, en el que esta organización católica tiene una misma jerarquía, tiene un propio gobierno y un propio sistema jurídico que es el derecho canónico. Este derecho canónico va a ser aquel que se pueda más que nada realizar actividades jurídicas desde el conclave o desde la clave eh, de la religión. Así que vamos ya a la clasificación del derecho.
Hacemos un poco para allá. Clasificación del derecho. Para poder clasificar adecuadamente el derecho para su estudio, se tendrá el derecho subjetivo, objetivo, interno, público, privado y externo. Por derecho subjetivo se entenderá el conjunto de facultades concretas atribuidas a la persona cuya situación se subsuma en la hipótesis de una norma objetiva. Todo derecho subjetivo requiere de la concurrencia de dos tipos de facultades: la relativa a la conducta propia, es decir, la potestad de hacer u omitir lícitamente lo que la norma objetiva permite, y la correspondiente a la conducta ajena, esto es, el poder de exigir a los sujetos pasivos el cumplimiento de las obligaciones correlativas a las facultades del sujeto activo. Entendemos primeramente el derecho subjetivo como conjunto de facultades concretas atribuidas a la persona cuya situación se subsuma a la hipótesis de una norma objetiva. Sabemos que la norma objetiva va a ser aquella que está establecida estrictamente en la ley, tal cual, tal como la letra lo diga. Pero, ¿qué pasa en el derecho subjetivo? Que tal cual como la letra diga, pues realmente, físicamente, ahí va a estar, porque es parte del código, es parte de la constitución, es parte de algo tangible que podemos ver. Pero la cuestión subjetiva es qué tanto es la sustancia que nos da, cuáles son los efectos que tiene ese derecho o ese artículo. Si estamos hablando del artículo quinto de las profesiones, ¿qué nos dice la Constitución en el artículo quinto? Nos dice que toda persona tiene la libertad de ejercer cualquier profesión mientras que sea lícita y no altere el orden público. ¿Cuál es el derecho objetivo? Que específicamente la letra dice que en un artículo, el 5 de la Constitución, nos dice que toda la profesión se puede realizar o se puede ejercer mediante que sea actividades lícitas y que no pongan en desorden la armonía o la paz o el bienestar social. ¿Qué entendemos por eso? ¿Cuál sería el derecho subjetivo ahí? Bueno, desde que yo quiera protegerme, yo quiero ejercer una, una profesión, yo quiero ejercer una profesión, pero tengo que irme bajo esa constitución para que pueda estar totalmente protegido por la máxima ley, la constitución. En ese sentido, pues digo, bueno, yo quiero trabajar de soldador, es un trabajo legal, lícito y no daño a nadie, entonces lo que estoy haciendo es que ya estoy ejerciéndolo de manera subjetiva, porque la norma o el artículo que hemos mencionado solamente especifica cualquier actividad lícita que no dañe a la sociedad. Entonces, subjetivamente, yo puedo ser bombero, policía, uh, policía, sí, claro, puedo ser médico, doctor, contador, etcétera, y esa es una forma de ejercer subjetivamente las cuestiones. Voy a tomar una pausa, en un momento estaré con ustedes. Listo. Bien. El derecho objetivo es la norma o conjunto de normas, como ya lo habíamos comentado en las primeras diapositivas, cuando éstas son producidas de acuerdo con los procedimientos determinados para ello por la autoridad competente en un momento y lugar histórico determinados, así se recibe el nombre de derecho positivo. Así las cosas, el derecho objetivo, conjunto de normas obligatorias y coercibles, creando de conformidad con los actos o procedimientos reconocidos por la autoridad soberana competente, llámese Estado, del que se derivan derechos subjetivos en favor de los sujetos que se encuentran bajo el poder de dicha autoridad. Sencillamente, como ya lo habíamos explicado.
El derecho interno es el conjunto de leyes que organiza las relaciones jurídicas internas que se desarrollan dentro de las fronteras de los estados, así como también dentro de los límites territoriales. Ellos permiten sustentar a cada estado que tiene su propio derecho interno, así como se puede decir que todos los estados tienen su propio derecho jurídico, en el cual el orden jurídico es el mismo que no está conformado por las normas jurídicas, que comprende todas las normas basadas en la costumbre o tradición de los principios jurídicos o institucionales jurídicas particulares. Hablamos específicamente que el derecho interno va a ser toda aquella regulación normativa que tenga un sector de la población, que tenga un estado, que tenga un municipio, en el cual cada lugar en el cual se ejercite el derecho va a ser diferente a otro, pero sin perder esa similitud y perder ese reconocimiento por las demás leyes federales o leyes que son supremas como la constitución política de nuestro país. Y aquí volvemos a estudiar un poco lo que es derecho público. El derecho público entendido como aquel que se ocupa de las relaciones jurídicas entre el Estado y los particulares o entre entes estatales entre sí. Una característica del derecho público es que hay a menudo una relación de subordinación porque se le confiere al Estado una cierta superioridad jurídica sobre el particular. A grandes rasgos, el derecho público va a ser aquel que tenga la superioridad del Estado y que exista una subordinación de parte del ciudadano hacia el propio Estado. Ejemplo de derechos o ejemplo de ramas del derecho que estén en el derecho público: el derecho penal, el administrativo, el fiscal, el económico y el constitucional. Hablemos que el derecho penal va a ser el encargado de ejercitar la coacción, el Estado es el encargado de castigar los delitos que se estén realizando, que se estén llevando a cabo, y el Estado es el único que tiene la facultad de dar el castigo. El derecho administrativo, sabemos que la administración pública compete exclusivamente al Poder Ejecutivo, llámesele presidentes municipales, gobernadores, presidente de la República, y que estos mismos recaen en el Estado. Y en ese sentido, pues, este es parte en el que el derecho, los particulares no pueden entrar porque existe una subordinación ante estas autoridades. El derecho fiscal, nuevamente, todo lo que conlleva al Banco de México, las finanzas del país, los impuestos y todas estas situaciones de índole fiscal también las lleva el derecho público, puesto que los particulares no pueden introducirse en este tipo de negocios, puesto que sería un caos. Es por eso que el Estado tiene la facultad de poder llevar a cabo los impuestos, poder capturarlos, poder percibirlos, para que este mismo tenga la facultad de llevar a cabo sus actividades. El derecho económico, de nueva cuenta, todo lo que tiene que ver con salarios mínimos, todo lo que tiene que ver con canasta básica, con políticas de austeridad, como lo está haciendo nuestra actual presidencia. Todas estas cuestiones de índole económico van a pasar a cargo del encargado, que es el presidente de la República, y bajo su gabinete de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para poder llevar a cabo la relación económica más factible, más viable, que, que pueda llevar a México a un lugar de desarrollo económico. A esto le compete el Estado. Y el derecho constitucional, o sea, este es un ejemplo de ramas de derecho que he citado para que tengamos más claro el ejemplo del derecho público. El derecho constitucional pues va a ser aquel que también el Estado va a ser el único que garantice la justicia. Sabemos que el derecho constitucional es aquella rama en donde se busca siempre la justicia ante la revelación o ante la presunción de alguna ilegalidad, de algún proceso que va en contra de las normas establecidas o de algún proceso que se estuvo violándose derechos previstos en la Constitución. Pues el derecho constitucional lo que va a hacer es que el Estado proteja y guarde esos derechos, brindándote la protección de
la justicia. Hacemos. El derecho privado es una rama del derecho positivo, aquel contemplado de manera explícita en las leyes y cuerpos jurídicos escritos, que se dedica a la regulación de las distintas actividades y relaciones entre ciudadanos particulares, partiendo de una situación de igualdad jurídica entre ellos, como ejemplo el civil, mercantil y laboral. Partes el derecho privado va a ser cuando solamente medien partes particulares que tengan igualdad de valor. Esto es, cuando querramos hacer algún contrato entre particulares, un contrato de bienes y servicios, un contrato de compraventa, entra en el derecho civil y es derecho privado, puesto que no necesitamos otra cosa más que tener facultades de personalidad y facultades jurídicas para poder sujetarnos a un contrato, pues sabemos que esa parte del derecho civil nos está dando la pauta a ser derecho privado, puesto que entre los particulares existe la mediación y exista, vamos a decirlo, la igualdad jurídica, que son totalmente iguales. Aquí el Estado no se mete como autoridad, pero también el Estado tiene la facultad de jugar entre derecho público y derecho privado. Un ejemplo, en el que el Estado juegue en el derecho privado va a ser en esta. Digamos que el Estado, el gobierno de Puebla, estamos hablando que el Estado de Puebla, en su gobierno, ojo, cuando hablamos de estados o Estado, hablamos en dos sentidos. El primero, como un orden de gobierno, de poder y de territorio. A esto se le denomina Estado. Pero al otro Estado al que yo me refiero va a ser aquel conjunto de representación jurídica y legal que tenga una población. Ojo, no solamente hablamos de Estado como territorio, sino hablamos como Estado como aquella conjunción de actividad jurídica o de sistema jurídico. En ese sentido, el Estado, o sea, el gobierno de Puebla, hablando en cuestión de territorio, quiere realizar puentes, vamos a decirlo, quiere realizar actividades que favorezcan el tránsito de la ciudad y quiere hacer obras públicas. El derecho, obviamente el Estado no tiene la facultad para ser juez y parte en las obras o en las actividades, ¿verdad? Tiene que también sujetarse a los servicios y cláusulas que las empresas que le realicen el servicio tengan que hacer. Entonces el Estado baja de su escaloncito de superioridad y se iguala hacia el particular. Esto es, digamos que sigamos el ejemplo de las obras hidráulicas, ¿no? Puentes peatonales. Necesita primero una empresa, lo que hace es una licitación, realiza un sorteo o publica que necesita una licitación y varias constructoras o varias empresas que se dedican a la construcción van a competir para ver cuál es el diseño, cuál es el que va a ser con menos gasto, el que va a ser más efectivo, etcétera. Y una vez ganando dicha licitación, se podrá hacer un contrato en el cual ese contrato sea por parte del Estado y por parte del particular de la empresa, que en ese sentido logran tener una igualdad. Es ahí que el Estado puede bajarse exclusivamente del derecho público para ejercer derecho privado. Un claro ejemplo. Derecho mercantil, pues sabemos que toda actividad comercial de índole económico, cuando hay algún problema en ese sentido, pues vamos ante los juzgados para reclamar nuestros derechos. Tal es el caso de las famosas letras de cambio, los pagarés, etcétera, en el cual estos documentos son documentos en el cual una vez que tú prestes cierta cantidad de dinero, ese documento tiene el derecho y el reconocimiento de que hay un adeudo y de que se te va a devolver ese estimado en cantidad en una fecha ya establecida.
En ese sentido, si digamos que en ese mismo ejemplo la persona llega a fallar con ese trato y se niega a pagar, pues se puede demandar por la vía mercantil para la restitución del dinero prestado. Pero esto siempre lo vamos a ver en cuestión particular, puesto que una vez que en estos juicios en el derecho privado puedan solucionarse, pues basta nada más con la existencia en el interés del actor que esté promoviendo. O sea, que estos juicios van a subsistir hasta que la parte actora o la parte demandada deje de interesarse en el juicio o hasta que se llegue a terminar ese juicio. Derecho laboral. Aquí el derecho laboral, si bien el Estado solamente funge como regulador, como mediador, aquí lo único que nos va a competir es la relación particular del patrón con el trabajador. Todas las cuestiones de derecho laboral son porque hubo problemas en la empresa, hubo problemas en la administración de esa misma empresa y hubo un problema en la relación con patrón y trabajador. Así que también este tipo de juicios puede llegar a terminar desde que se agote el interés de alguna de las partes o desde que se obtenga un laudo o alguna sentencia que dé fin a la cuestión laboral. El derecho El derecho externo comprende aquellas normas jurídicas cuyos efectos son susceptibles de aplicarse fuera de los límites territoriales de un Estado. Se subdividen en dos ramas, que son derecho internacional público y derecho internacional privado. El derecho externo va a ser aquel derecho que va a estar estipulado fuera de la frontera mexicana, fuera del país, vamos a decirlo así. Lo que busca es la regulación de sus derechos como país en la cuestión o en el ámbito internacional. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho internacional público y el internacional privado? Sencillo, si nos vamos a las definiciones anteriores, el derecho internacional público va a ser cuando haya algún tratado que firmar y que necesiten la firma del representante del Estado mexicano, que en este caso es ya sea el presidente de los Estados Unidos mexicanos o su secretario de las Relaciones Exteriores o su ministro. En ese sentido, el derecho internacional público va a velar por los derechos del Estado mexicano o del país de México. Un ejemplo, nosotros tenemos o somos partes de la Organización de las Naciones Unidas, en el que pues también como país tenemos voz y voto para cualquier situación que esté presentando algún país, como el caso de Siria, el caso de las intervenciones gubernamentales de países que están en conflictos bélicos. Entonces es una forma de hacer derecho internacional público con la firma de convenios o tratados internacionales que beneficien a nuestro país, también va a estar incluido este apartado. El derecho internacional privado, si volvemos de nuevo cuenta a las definiciones anteriores de lo privado, pues va a ser simplemente de aquellas personas particulares que hagan actividades estrictamente comerciales en otros países. Un ejemplo, empresas que se dediquen a exportar al extranjero también tienen que ser reguladas, también tienen que ser sometidas bajo el derecho internacional privado para que éstas puedan operar con toda normalidad. Aquí no entra el Estado, aquí solamente entran los particulares, como si bien ya lo habíamos visto en el anterior. Esto es derecho externo. Y nos vamos a quedar en derecho mexicano. Vamos a hacer una retroalimentación. Derecho subjetivo, va a ser un conjunto de normas en la cual encontremos la sustancia de la norma, va a ser el significado o cómo nosotros lo ejerzamos de la propia norma, ¿vale? A diferencia del objetivo, que en el objetivo ya es estrictamente lo físico, todas aquellas leyes, todos aquellos reglamentos, normas que el derecho está establecido por medio de lo escrito, de lo palpable, de lo físico. Y el derecho subjetivo pues va a ser toda aquella sustancia de ese derecho, la puesta a prueba
de ese derecho. ¿Sí? Habíamos dado el ejemplo de eh, ejercer alguna profesión. Nos recordábamos que habíamos visto que eh, si yo quisiera realizar alguna actividad profesional, la Constitución me respalda siempre y cuando sea lícita y no vulnere la tranquilidad o el bienestar social y que no nos dice cómo ejercerla, nada más nos dice lícitamente, pero al momento de ejercerla viene la cuestión subjetiva, puesto que en el hacer está lo subjetivo de la norma. De nueva cuenta aquí vemos, va a ser aquellas normas, aquellos conjuntos en la que todo el procedimiento, todo lo que bien venga especificado en dicha norma, va a estar establecido nuestros, en nuestras legislaciones. El derecho interno, y me parece que aquí me faltó abundar un poco más, va a ser aquella regulación de normas o de costumbres que se hagan en un sector de la población, en un grupo indígena, vamos a decirlo así, en un grupo de población, en un sector poblacional, nuevamente dicho, o en un municipio, en un estado o en una parte del país. Un ejemplo, eh, por costumbre sabemos que México es multicultural, tiene diversas poblaciones indígenas, tiene riqueza en lenguajes indígenas, tiene riqueza en poblaciones también indígenas, y que en ese sentido, al ser multiculturales, pues sabemos que todos tienen una diferente forma de pensar, una diferente forma de accionar y por ende tienen diferentes costumbres. Es ahí que el Estado busca preservar dichas costumbres, dichas culturas, sin transgredir sus derechos fundamentales de las personas que practiquen esas culturas. Es ahí que el derecho interno va a ser aquel que regule esas culturas para que se conserven y puedan ser respetadas y preservadas. No es lo mismo una población que viva en las montañas que una población que esté estrictamente en la ciudad. Son costumbres diferentes o no, o más bien no es lo mismo la costumbre de la ciudad que la de un pueblo. Son costumbres muy diferentes, pero que están ahí inmersas y que sin esas costumbres no se pudiese operar, o la sociedad no pudiese operar normalmente como si estuviera, bueno, si no pudiese operarse normalmente. Es necesario que tengamos esa costumbre para poder seguir siendo como población, para que podamos seguir eh, creciendo como nación. Es ahí que este tipo de derecho interno nos va a ayudar a preservar y a hacer valer todas estas culturas, todos estos derechos, para que podamos preservarnos, como ya lo habíamos comentado. Hablamos también de cuestiones reglamentarias, cuestiones de cómo el Estado debe de operar, porque también sabemos que los municipios tienen una diferente forma de operar. No, si bien no son diferentes, más bien son similares todos los municipios, pero cada municipio tiene una actividad comercial diferente, cada uno tiene un capital diferente y cada uno tiene sistemas económicos diferentes. Entonces es ahí que el derecho interno también vale para el ordenamiento y la función interna de estos municipios, ¿vale? Entonces, entendemos como la preservación de cultura y la organización de los municipios de forma o de carácter interna, como estados, como municipios o como pueblos. Derecho público es cuando existe una subordinación de parte del Estado con los ciudadanos. Los ciudadanos se subordinan ante la autoridad del Estado y el Estado es el máximo garante en la cuestión del derecho, parte del derecho público, sin problemas. Derecho privado, aquí no existe una subordinación, aquí hay una igualdad entre particulares, una igualdad que, si bien la mayor parte de todos los juicios que más adelante cuando te titules vas a ver, van a ser de corte privado, porque la sociedad siempre
siempre, siempre, siempre tiene necesidad de ser asesorada, de ser encaminada hacia las cuestiones jurídicas y siempre van a caer asuntos que tengan que ver con el derecho privado, ¿eh? Así que déjame decirte que el derecho privado va a estar siempre acompañándote toda tu vida. El derecho público va a ser algo poco, ¿sabes? Va a ser algo no totalmente abundante, sino que basta tener algunas cuestiones del derecho público, pero va a ser muy contadas, no sé, dependiendo también a tu idea de qué es lo que quieras inclinarte, a qué tipo de materia o especialidad te quieras inclinar. Ahí también veremos si es parte de la rama del derecho público o el privado, y ahí pues eso dependerá de ti. Entonces, sin más por qué añadir, nos quedamos en esperas de la sesión cuarta. Compañeros, vamos a colocar que la marca de que nos quedamos aquí. Así, llevamos uno por uno. Eso sería todo, compañeros, por el momento, por la clase de hoy. Pues deseo que tengan un bonito día y nos vemos a la próxima.